Todo el mundo dice lo mismo, cuando caiga compro, pero luego el mercado cae de verdad y no compran. Dudan, se bloquean, esperan un poco más, piensan que aún puede bajar más y cuando por fin quieren reaccionar el mercado ya ha rebotado. Y eso es exactamente lo que ha pasado ahora. Esperábamos una caída algo más profunda, una consolidación más clara, una entrada más cómoda. Y al final el mercado ha hecho una vuelta casi en V y ya vuelve a estar en máximos históricos. Y aquí es donde aparece una sensación más peligrosa de todas, que siempre llegas tarde. Así que hoy no voy a hacer el típico vídeo de corre, que aún estás a tiempo. No. Te voy a enseñar cómo me preparo yo para la próxima caída, qué tengo vigilado, qué plan real tengo montado y cómo lo ejecutaría dentro de una plataforma real. Porque una cosa es tener la idea y otra muy distinta es saber actuar cuando llega el momento. ¡Vamos allá! Y como de costumbre, recordaros que esto no es asesoramiento personalizado. Os voy a enseñar mi enfoque, mi forma de estructurarlo y cómo lo haría yo. Pero luego cada uno ya lo tiene que adaptar a su patrimonio, a su perfil y a su tolerancia al riesgo y a sus objetivos. Y antes de entrar en materia tenemos que situarnos, porque el contexto del vídeo importa. Ya hace muy poquito, que os dejo por aquí, preparamos un vídeo para cómo actuar en las caídas, cómo dividir entradas, cómo no quedarte sin liquidez y por qué no tiene sentido intentar adivinar el mínimo. Y en este vídeo comentamos una idea bastante sencilla. Viendo cómo se había comportado el mercado otras veces, no parecía muy descabellado esperar un retroceso a esos anteriores máximos, en torno a un 12 o un 12,5% de caída, donde podría ser una zona razonable para empezar a mirar compras con más cariño. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que el mercado no ha completado del todo ese escenario. El S&P ha retrocedido de los anteriores máximos aproximadamente un 10%, sin llegar a esa profundidad o a esta caída que esperábamos del 12-12,5%. Y desde ahí, como podemos ver, ha rebotado con muchísima fuerza. Tanto que mientras estaba haciendo este vídeo ha vuelto a superar sus máximos históricos. ¿Y qué sensación nos deja esto? Pues nos da la sensación de que hemos llegado tarde, que hemos sido demasiado prudentes. La sensación que a toro pasado tendríamos que haber metido más. Pero aquí está la trampa mental muy peligrosa, porque si en vez de rebotar con fuerza hubiera seguido cayendo un 10 o un 15% más, ahora estaríamos diciendo justo todo lo contrario. Qué suerte no haber entrado pronto, qué bien haber esperado y qué bien haber gastado toda la liquidez. Y esto es súper importante. Que el mercado haya rebotado con fuerza no invalida el método. Y no haber comprado más en este rebote no significa haberlo hecho mal. Significa simplemente que hemos sido prudentes en un contexto donde también podría haber pasado otra cosa. Y además, ojo, ojito, porque luego veremos que no todos los índices han dibujado exactamente la misma película. Y que algunos sí que han respetado bastante mejor este patrón de consolidación que esperábamos. Pero precisamente por eso este vídeo no va de lamentarnos por no haber comprado más. Va de salir de aquí con un mejor plan preparado para la próxima caída. Porque habrá otra corrección, habrá otra consolidación y habrá otro susto. Y no sabemos si será un 10, un 20 o del 40%. Pero os aseguro que vendrá. Y mientras tanto, por favor, que nadie pierda de vista lo más importante. Esta operativa de caídas no sustituye el método, no sustituye ese piloto automático de aportaciones periódicas, que ya sabéis que para mí sigue siendo la base para construir el largo plazo, combatir la inflación y no perder el poder adquisitivo. Y de hecho, todo el mundo que haya seguido con sus aportaciones periódicas seguramente habrá aprovechado parte de este retroceso sin complicarse demasiado la vida. Y para que esto no se quede en teoría, vamos a partir de mi caso. No para que lo copies, sino para que entiendas la lógica. Ya sabéis que yo intento siempre separar mi patrimonio en el corto, medio y largo plazo, porque no todo el dinero tiene la misma función. No es lo mismo un dinero que puedes necesitar en poco tiempo, que el dinero que puedes tener para oportunidades tácticas, que el dinero que estás construyendo para muy largo plazo o incluso la jubilación. Y por cierto, esta foto de la estructura es de un vídeo anterior, no está actualizada al milímetro, pero nos sirve perfectamente para entender la lógica de cómo separo el patrimonio y cómo encaja esta operativa dentro de mi cartera. Y si recordáis, dentro de ese largo plazo yo hago otra separación. Por un lado una parte más pasiva, más indexada, más dejar trabajar al tiempo, y por otra tengo una parte algo más táctica, más flexible, donde puedo aprovechar determinadas situaciones. Algún ETF sectorial, alguno más concentrado o incluso alguna acción concreta si veo una oportunidad puntual. Y esto es importante, porque cuando hablo de comprar en una caída no estamos hablando de inaugurarme como inversor. No estoy hablando de alguien de que empieza a cero y tiene que meter ahí sus primeros ahorros. Estoy hablando de alguien que ya tiene una estructura, que ya tiene unos objetivos cubiertos y que quiere incrementar exposición cuando el mercado le da una oportunidad interesante. Y en mi caso concreto yo tengo preparados 15.000 euros como liquidez táctica para esto. Y aquí la cifra sinceramente es lo de menos, no importa. Lo importante no es si son 5, 10 o 50.000 euros. Lo importante es lo que representa esta cifra dentro de tu patrimonio, no el del otro, lo tuyo. Porque no es lo mismo meter 5.000 euros si representa un 1 o un 2% de tu patrimonio total, a que si te estás jugando un 15 o un 20. Y eso lo cambia todo.
Y en mi caso, para que veáis la lógica, estos 15.000 euros representarían aproximadamente un 5% de mi patrimonio financiero. Y cada tiro de 5.000 euros sería en torno a un 1,5 o un 1,6%. Y esto es súper importante, porque cuando alguno dice voy a comprar en una caída, tiene que saber si está añadiendo un poquito, si está haciendo una aportación intermedia o si ya se está sobreexponiendo sin darse cuenta. Antes de mirar un ETF, antes de mirar un gráfico o antes de hablar de órdenes, tienes que saber qué porcentaje de tu cartera estás dispuesto a mover, porque si no sabes eso, todo lo demás da igual. Y a partir de aquí una segunda idea importante. La sesión de hoy no estamos hablando de acciones concretas, no estamos hablando de buscar estas empresas milagro, ni de encontrar el pelotazo, ni de jugar a ser más listo que el mercado. Hoy hablamos, bajo mi punto de vista, de algo mucho más sencillo, de cómo reforzar una cartera cuando el mercado cae o corrige, y por eso lo más sensato sería moverse en índices globales o en exposiciones muy amplias. Y aquí tengo preparado una lista de ETFs pensando en la próxima caída. Y en este caso, la primera posición, podríamos ver una alternativa del S&P 500 de iShares, con una participación bastante alta por encima de los 600 euros. Y para quien prefiera una opción más accesible o simplemente quiera comprar con un presupuesto más pequeño, pues también he dejado otra alternativa de SPDR que cotiza en torno a los 14 euros por participación. Luego hay personas que no se sienten cómodas concentrando todo en Estados Unidos o que prefieren algo más global. Y aquí ya nos podríamos ir, por ejemplo, a MSCI World o directamente a FTSE All World como este de Vanguard. Lo podríamos seleccionar y aquí, por ejemplo, veríamos algo muy interesante. A diferencia del S&P 500, que no ha llegado a consolidar exactamente la zona que esperábamos, si nos fijamos en este FTSE All World, sí que vemos que esta consolidación es bastante limpia respecto a los anteriores máximos. Y no significa que sea mejor ni peor, significa que no todos los índices dibujan exactamente la misma película, y por eso también es importante saber qué estás mirando y qué estás comprando. Y ya que estamos dentro, también podemos bajar un momento y ver más cosas del producto, últimas rentabilidades o aquí el famoso documento kit. Y aquí recordar que vemos de qué producto estamos hablando. Pues en este caso, el fondo emplea un enfoque de inversión de gestión pasiva mediante la adquisición física de valores, no sería réplica, y trata de replicar la rentabilidad del FTSE All World Index. Si bajamos un poquito más, pues veremos el famoso índice de riesgo. Ya sabéis, aunque esté indexado, rentabilidades pasadas no aseguran futuras y tiene riesgo por esa volatilidad o porque puedes entrar en un momento del mercado que, como acabamos de ver con este conflicto, pues pueden moverse. Y si bajamos un poquito más, podemos confirmar estos costes, que estaríamos hablando de un 0,22%. Y esto también es importante remarcarlo. Cuando hablamos de un ETF no solo mirar el gráfico y ya está. Hay que entender mínimamente qué estás comprando, qué índice replica, qué costes tiene y cómo está estructurado. Y si seguimos bajando en la lista ya empezamos a abrir más el abanico. Podemos cruzar el mundo desarrollado con los emergentes a través de ese ACWI o incluso irnos a una opción más amplia con Small Caps, como sería esta alternativa del IMI. Y si luego uno quiere subir el escalón de agresividad, ya puede mirar cosas más concentradas. Por ejemplo, tendríamos este de tecnología del S&P 500, tendríamos otro de tecnología pero de todo el mundo, o incluso al final tendríamos otra opción apalancada por 2 sobre el S&P 500. Aunque para mí la base no estaría en inventar, la base estaría en reforzar el mercado. Y esto además tiene una ventaja psicológica muy importante, que no te estás peleando con una empresa concreta, que te estás apoyando en una caída o una corrección del propio mercado. Y esto, para muchísima gente, es bastante más fácil de sostener. Y antes de continuar, una aclaración importante sobre los ETFs. Porque una cosa es la idea y otra muy distinta, la ejecución. Y si tú lo que quieres es aprovechar una caída rápida, una corrección puntual o una zona concreta del mercado, aquel instrumento de referencia no son los fondos de inversión. Y ojo, que no se entienda mal, a mí me gustan mucho también los fondos de inversión, los sigo usando, tienen sentido y en España además tienen la ventaja fiscal brutal, pero operativamente para esto no juegan en la misma liga. ¿Por qué? Porque tú metes la orden en el fondo y entre la hora de corte, la gestora y la liquidación y todo ese proceso, pues pueden pasar 2, 3 o incluso 4 días. Y en una caída rápida eso cambia totalmente la película. Y en cambio en un ETF cotiza en el momento, lo compras como una acción y eso te permite ejecutar justo cuando quieres o al menos mucho más cerca de la zona que estás vigilando. Ahora bien, que el ETF tenga más sentido aquí no significa que sea más fácil, y de hecho muchas veces es más exigente, porque aquí ya no estás en piloto automático. Un fondo te obliga a ser más paciente, y un ETF te da más libertad, pero también más margen para equivocarte. Y precisamente por eso, antes de hablar de mi plan de los 15.000 euros, quiero enseñarte 4 detalles muy prácticos que tienes que mirar en un ETF sí o sí. Primero, la comisión. En el caso de Freedom24, por ejemplo, estamos hablando de una comisión fija de 2 euros más 2 céntimos por participación. Y aquí esto hay que tenerlo claro, porque no es lo mismo comprar una participación de un ETF que vale más de 600 euros que una participación de otro que vale 10 o 14. La parte fija es la misma, pero el peso real de la comisión sobre tu compra cambia bastante y a largo plazo quizá no afecta, pero todo el mundo tiene que tener esa conciencia. Lo segundo, el spread, es decir, ese pequeño diferencial entre el precio que compras y el precio al que vendes.
que muchas veces parece poca cosa, pero también cuenta, y sobre todo cuando te vas a productos menos líquidos o a los peores momentos del día. Y desde aquí lo podríamos consultar fácilmente. Deberíamos seleccionar profundidad del mercado. Y en función de la emisión, pues este FTSE All World, pues un 0,01. Si quizá cogemos el apalancado que tendrá un poquito menos de liquidez, pues vemos que es un poquito más. Si cogemos el SP500, pues seguramente volverá a estar muy ajustado. Y vuelvo a lo mismo, todo el mundo tiene que tener esa conciencia. Lo tercero, el horario, y todo el mundo lo tiene que tener muy en cuenta. Para operar con ETFs sería de primordial importancia operar cuando el mercado esté abierto. Normalmente ETFs UCITS que operen en Europa, pues tendremos abierto desde las 9 hasta las 5:30. Y tú puedes poner una orden a las 7 de la tarde, pero si el mercado está cerrado, esa orden te entrará en la abertura cuando hay mucha volatilidad y cuando seguramente el spread también sea más amplio. Y también tenemos que darnos cuenta o ser conscientes de nuestro subyacente. Si yo invierto en el SP500, en este caso está en euros, aunque esté invirtiendo en euros, tengo que entender que el SP500 cotiza real en Estados Unidos, que normalmente empieza pues a las 3:30 de hora española hasta las 10 de la noche. Por lo tanto, seguramente donde haya más liquidez y no tengamos tantas volatilidad y afectaciones del precio, será en este horario que coinciden los dos mercados abiertos. Pues desde las 3:30, que está abierto en Europa y ahora abierto Estados Unidos, hasta las 5:30, que seguirá abierto Estados Unidos y cierra Europa. Y aquí podríamos ver un poquito el horario de las bolsas mundiales, iríamos de derecha a izquierda, pues aquí podríamos ver en Madrid que cierra en 5 horas, es decir, pues que tendríamos pues desde las 9 hasta las 5:30, y aquí podemos ver el tramo donde están coincidiendo la bolsa de Madrid, la de Alemania, la de Londres, justo con la americana. Y en cuarto lugar, el volumen, o mejor dicho, la liquidez que tiene ese ETF. Porque al final no todos los ETFs, aunque se parezcan o sean muy parecidos, se mueven igual o tienen la misma profundidad. ¿Y esto al final de qué depende? Pues depende del producto que estás mirando, del patrimonio que tenga, de lo seguido que esté y de los líquidos que sean sus cruces y también el tipo de exposición que te dé. Por eso, si nos vamos a una comparativa rápida, podemos ver cosas bastante interesantes. Por ejemplo, a medida que bajamos desde un SP500 muy grande y muy líquido a otras alternativas más amplias, más sesgadas o más agresivas, también cambia el comportamiento. Podríamos ver SP500, el que tiene más patrimonio, MSCI World un poquito menos. Si cogemos el IMI, pues un poquito menos. Si cogemos el SP500 filtrado por tecnología, un poco menos de patrimonio. Si cogemos todo el mundo filtrado por tecnología, un poco menos. Y el apalancado, un poquito menos. Incluso, que esto no siempre es proporcional, podemos ver la rentabilidad acumulada del último año, como iríamos de menos a más. Luego no hay duros a 4 pesetas, recordarlo, nos podríamos ir al riesgo. En el riesgo que nos damos cuenta, pues que también más o menos parece que vamos de menos a más volatilidad, aunque sí y no, porque aquí tenemos mucha más diversificación mundial y en este caso aquí no cumpliría el patrón. Pero cuando nos vamos al más sesgo tecnológico o estamos apalancando, no hay truco al almendruco. Y ahora, si os parece, vamos a la comparativa. Si miramos el último año natural, pues veríamos algunas diferencias. En primera posición, con casi un 55%, el apalancado del SP500. Después, en segunda y tercera posición, con un 40 o un poquito menos de un 40, estos sesgos de tecnología. Después no veríamos el SP500. En este último año, el IMI, esas pequeñas small caps, han empujado. Si vemos en penúltima posición MSCI World, esos emergentes parece que han tirado más que el SP500, y en última posición, en este track en concreto, SP500. Segunda comparativa, similar pero diferente, no desde un año natural, desde justo los anteriores máximos de febrero del 2025. Y aquí la batalla está bastante más apretada. Podríamos ver a la parte de arriba de todo, con casi un 10% sesgo de tecnología. Segunda posición encontraríamos el IMI, esos small caps que han apretado bastante. Luego veremos tecnología, luego MSCI World y en última posición, con este 3, veríamos que hay bastante diferencia, SP500. Pero venga, vamos a rizar el rizo. Ahora supongamos que hubiéramos comprado en el dip, en el valle, en esa caída de abril del año pasado con los aranceles de Trump. A ver si cambia o no cambia la foto. Podríamos ver en este caso concreto en primera posición el ETF apalancado SP500 por 2. Luego aquí volveríamos a ver tecnología y tecnología. Luego veríamos el IMI, MSCI World y SP500. Y ahora, señoras y señores, por la última comparativa, pero con un punto de vista distinto, suponiendo que hubieras entrado en el pico de febrero hasta la caída de abril que te hubiera pasado o dejado de pasar. Pues en este caso, efectivamente, el que se hubiese pegado la castaña más grande, pues es el apalancado, que hubiésemos acumulado unas pérdidas de un 35, es decir, para que la gente mida su temperamento o su aversión al riesgo. Veríamos, sin trampa ni cartón, los que más habían subido, sesgo tecnológico, pues también estarían palmando casi el 30, y aquí abajo veríamos SP500 con un menos 20, casi menos 20 y casi menos 20. Y esto sí que es importante para el vídeo de hoy, porque aquí no estamos buscando el mejor ETF en abstracto, estamos intentando entender qué tipo de herramienta tenemos delante y cómo puede comportarse según el escenario que venga. Y efectivamente, si comparamos cómo se han comportado estas alternativas en la caída, en un rebote o en un periodo más amplio, vemos algo bastante lógico. Lo más amplio suele ser lo más estable, lo más sesgado se mueve más y lo apalancado amplifica completamente ese movimiento, tanto cuando cae como cuando rebota.
Y aquí ya cada uno tiene que decidir que está dispuesto a aguantar de verdad, porque una cosa es ver una rentabilidad más allá del toro pasado y otra muy distinta es aguantar esa volatilidad cuando el mercado se pone feo. Y ahora sí vamos con el corazón del vídeo, mi plan real. En mi caso esos 15.000 euros los tenía divididos mentalmente en 3 aportaciones de 5.000. No para entrar todo de golpe, no porque no pudiera salir bien, sino porque no necesito acertar el mínimo. Necesito ejecutar con cabeza y aquí además hay una cosa muy importante. Era el plan que yo tenía preparado para esta situación. No es un plan perfecto, no tengo la bola de cristal y no es una receta mágica. Era un plan razonable por una corrección que pensaba que podía profundizar algo más. Y antes de seguir con la estrategia, 5 segundos para situarnos. Aquí vemos la cotización del SP500. En este eje es el tiempo, aquí la cotización en puntos. Aquí podemos ver los máximos pre-COVID con esa caída. Podemos ver el conflicto de Rusia con Ucrania con esa caída que consolidó casi estos máximos del COVID. Aquí podríamos ver el conflicto de los aranceles, que vemos como aquí sí, de manera milimétrica, consolidó los anteriores máximos. Y aquí ahora estaríamos hablando de esta situación, que se parecería más a este retroceso que no llegó a tocar el COVID. Y aquí vemos que de momento pues no ha llegado a esta cota y estaría superando los máximos. Con lo que en este sentido amplío un poco la visión, pero que todo el mundo tenga un poco de conciencia que estos son justo los máximos de esta caída que estábamos hablando, y aquí dejo esto para tener un poquito más de referencias visuales. Y como veis, la primera entrada la tenía pensada ejecutar en torno al 12-12,5% de esa caída. ¿Y por qué allí? Porque era la consolidación de los anteriores máximos que habíamos comentado en el vídeo anterior. Y en esta primera entrada personalmente me hubiera posicionado en el SP500, sin inventar y sin complicarme, porque estamos hablando todavía de una caída relativamente moderada. Y allí personalmente pues me sentía mucho más cómodo yendo a algo amplio, líquido y muy claro. Segunda entrada, pues si la caída hubiera profundizado más y el mercado hubiera caído en torno a un 20%, ahí ya me podría plantear dos cosas. O seguir reforzando con el mismo SP500 o empezar a sesgarme un poco más. Por ejemplo, hacia la tecnología. Si veía la estructura que algún ETF más concentrado me daba una oportunidad interesante. Y no porque yo sepa más, no porque el suelo esté más claro, sino porque la caída ya empieza a ser más seria y por lo tanto puede tener más sentido subir un poco el nivel de riesgo. Y desde un punto de vista técnico, pues podríamos estar consolidando el patrón de arranque de esta última subida, también un poquito esta estructura anterior, pero ya estoy hablando por no estar callado. Y en la tercera entrada ya estaríamos entrando en una caída del 30% y más, y ahí estaremos en un terreno mucho más delicado. Y ahí es el tercer tiro, sí que podría hacerlo de dos maneras, o mantenerme disciplinado con un ETF amplio, o dividir este último en dos tiros, una parte normal, otra más agresiva, o incluso un apalancado, pero siempre entendiendo bien lo que estoy haciendo. No porque sé que el suelo está cerca, porque eso no lo sabe nadie, sino porque estadísticamente, si ya estás en una caída del 30%, pues el mercado viene bastante castigado, pues puede tener sentido ponderar un poquito más la agresividad. Es decir, en una caída del 30, 31 o 32% estaríamos volviendo a consolidar los anteriores máximos del conflicto Rusia con Ucrania. Si yo me he dividido mi entrada en 3 tiros, no sé cómo pasará esa caída. Normalmente, como habéis visto, son muy rápidas y el rebote, pues en las últimas ocasiones, bastante nube. Lo que os quiero decir, que si tengo 3 tiros y veo que el último tiro se me va a acabar aquí y creo o estoy negativo o el contexto lo puede justificar, puede caer más, pues este último tiro, que no se nos vaya de las manos, puedo utilizar el apalancado. ¿Por qué? Porque del tiro que me quedaba apalancado por 2, aunque ya sabéis que es el apalancamiento diario, no a largo plazo, pues entendiendo que la estadística de que el mercado rebote pues puede estar más cerca, pues esa última entrada pues pones un 50% en ese menos 30 y te guardas el otro 50% apalancado, pues si cae un 35, un 40 o el 50. Pero ojo, ojito, señoras y señores, que este es mi plan, no es una receta universal. Una persona más conservadora, pues seguramente haría 3 entradas siempre en un ETF más amplio. Y una persona más agresiva, pues igual desde la primera compra ya estaría entrando con apalancados. Y personalmente no empezaría con apalancados, me lo reservaría en todo caso para bastante más abajo. Y por supuesto, si el mercado sigue construyendo por arriba, pues estos puntos de entrada también se tendrán que desplazar. Pero precisamente por eso el valor no estaba en acertar, sino estaba en tener el plan preparado. Ahora bien, tener el plan claro está muy bien, pero luego hay que ejecutarlo. Y ahí aparece un matiz muy importante, que una cosa es el índice que tú miras como referencia y la otra muy distinta es el ETF que acabas realmente comprando. Por ejemplo, yo puedo estar mirando el SP500 como referencia general, que al final está en dólares y además cotiza prácticamente las 24 horas a través de los futuros. Pero luego el ETF que acabo comprando puede estar en euros y puede cotizar en el mercado europeo con un horario completamente distinto. Por eso, por ejemplo, si tú trabajas con una referencia como el SP500 en dólares, pero luego compras la clase en euros, tienes que asumir que el dibujo no siempre va a coincidir al milímetro. Y aquí no pasa nada. Lo importante es entender que estás utilizando una referencia general para luego ejecutarlo sobre un producto que tiene su propia cotización.
Y además hay otro detalle, el índice o el futuro que tú miras puede dar la sensación de continuidad mucho mayor, y el cambio, como ya hemos comentado, los ETFs tienen horarios, tiene abertura, tiene cierre y tiene momentos del día donde el precio está más limpio y momentos donde está menos fino. Por eso, si alguien quiere hacer esto con un mínimo de sentido, pues yo le diría dos cositas. La primera, si tu referencia principal va a ser el SP500, perfecto, pero no te obsesiones con que el ETF te dibuje exactamente el mismo dibujo. Y la segunda, si quieres afinar más una entrada, intenta hacerlo siempre con el mercado abierto, porque Europa muchos de estos ETFs cotizan de 9 a 5,5. Y si hablamos de productos muy ligados a Estados Unidos, pues el tramo más útil debería ser desde las 3,5 hasta las 5,5, que también están abiertos ambos mercados. Y aquí enlazamos también con otra duda muy típica, las órdenes limitadas, que por supuesto que pueden tener sentido, solo si tú tienes muy clara la zona donde quieres dejar preparada la entrada. Pero ojo, ojito con esto también, porque no es la primera vez que pones diferentes órdenes limitadas por debajo, el mercado hace un movimiento muy brusco y te entran todas de golpe, y te quedas sin liquidez justo en el mejor momento. Por eso personalmente prefiero utilizar las órdenes limitadas con cabeza y no amontonarlas demasiado. Prefiero espaciar bien las zonas y mantener margen por si el mercado se pone todavía más feo. Y aquí es donde una plataforma como Freedom24 me resulta muy útil. ¿Por qué? Porque tengo en el mismo sitio, pues por ejemplo, una lista de ETFs que puedo vigilar, sus cotizaciones, sus posiciones, a la vez que desde una única pantalla puedo ver la cuenta en euros y en dólares y todas mis posiciones, ya sean ETFs, acciones, bonos, y cuando el mercado se mueve rápido esto es muy práctico. Y además, ahora mismo tiene una promoción de bienvenida con la que podéis conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1000 euros ya puedes acceder a la promoción. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y seguimos con una reflexión importante, porque el mercado ha rebotado y puede dar la sensación que nos hemos quedado cortos, pero para mí la lectura buena no es esa, la lectura buena es la siguiente. Teníamos una idea, teníamos una zona en mente, teníamos una estructura y hemos sido prudentes. ¿Que se ha quedado corta la caída? Sí. ¿Podría haber sido más profunda? También. Y como no lo sabíamos, actuar con prudencia no era un error, era simplemente una decisión coherente. Las caídas no se actúan en caliente, las caídas se preparan en frío, con liquidez, con una lista clara, con niveles razonables y con una idea de qué quieres comprar. Y sabiendo qué parte de tu cartera quieres mover, porque luego cuando el mercado cae de verdad, todo va muy deprisa. Ya os pregunto, ¿habríais entrado en esta caída? ¿Entrasteis o os quedasteis también esperando un poquito más? Os leo en comentarios. Y si este tipo de vídeos os gusta o os ayudan, agradeceré un buen like, que os suscribáis si aún no lo estáis, pues suscribiros por favor y que lo compartáis con aquel que le pueda servir. Que nos vemos muy pronto con más y mejor.